Hoy vamos a entender cómo funciona el universo. ¡Wow! La flasheó el profe. Hoy vamos a entender cómo funciona la vida. En física, ni más ni menos. Y hoy van a entender por qué aman la carrera que han elegido y por qué les gusta tanto. Ahora llegan todos. ¿Te das cuenta? Cuando iba a empezar. Dios mío, Dios mío. Ustedes terminaron con Tito en la primera ley de la termodinámica y vieron los distintos sistemas termodinámicos cuando se mantiene constante alguna de las tres magnitudes, ¿sí? Presión, volumen, temperatura, vieron procesos isotérmicos, isobáricos, isocóricos. ¿Qué me pueden decir de la primera ley? ¿Quién me la puede enunciar? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, sí, esa podría ser una lectura de la primera ley. Pero eso no cambia mucho de lo que ya sabíamos por la ley de la conservación de la energía mecánica. ¿No? ¿En qué cambia acá la primera ley de la termodinámica? Que si se realiza un trabajo sobre algo, esa energía cambiará. ¿Puede ser que qué, Marco? Que si se realiza un trabajo sobre algo, esa energía cambiará. Sí, pero ¿qué más? O sea, es la conservación de la energía, correcto, pero en un contexto termodinámico es la conservación de la energía. ¿Sí? Sería como un perfeccionamiento del principio de conservación que vimos en mecánica. Cuando podemos despreciar cualquier otra forma de energía distinta del calor. ¿Sí? Nosotros, fíjense que cuando analizamos la conservación de la energía mecánica no teníamos en cuenta el calor. Suponíamos que todos los procesos sucedían en un vacío. ¿Sí? No había rozamiento con el aire, no había producción de calor. En cambio acá estamos viéndolo desde otro punto de vista. Es decir, estamos inmersos en un proceso termodinámico. Y lo que no estamos teniendo en cuenta son justamente las variaciones de energía mecánica, ni potencial, ni cinética, ni gravitatoria, ni electromagnéticas, sino solamente aquellos procesos donde la energía que está en juego es el calor. ¿Está claro eso? Es el enunciado, profe, que dice, en un ciclo termodinámico, la diferencia de energía interna del sistema es igual al calor añadido más el trabajo realizado por él. Correcto. Esa es la primera ley de la termodinámica. Es decir, que la variación de energía interna es igual al calor entregado al sistema más el trabajo realizado por el mismo. Perdón, vamos a usar W porque el T se puede confundir con temperatura. ¿Sí? Más el trabajo efectuado por el mismo. Acá puede haber, según los textos que ustedes busquen, alguna diferencia de signo. ¿Sí? Y por eso la vamos a aclarar ahora, si no lo aclaró el Tito. En los libros de ingeniería les va a aparecer cambiado el signo, les va a aparecer una resta. Nosotros seguimos el criterio de la UPAC, de la Unión Internacional de Químicos.
Entonces ellos tienen otra forma de considerar al trabajo entregado o el calor cedido o absorbido, distintos signos nada más. Nosotros vamos a usar esta expresión que es la que ustedes después van a ver en otras materias también la misma, con el mismo signo. Entonces, ¿qué podemos decir de la variación de energía del sistema? ¿Cómo se mide la variación de energía de un sistema? Por los cambios que experimentan las propiedades que lo definen. ¿Sí? Y esto, acuérdense que estamos hablando de un contexto muy específico, se puede producir por transferencia de ¿qué? De masa, de calor o de trabajo. ¿Sí? Acuérdense que estamos suponiendo que no hay campos magnéticos, no hay campos gravitatorios. ¿Entiende eso, Ahora, entre estas tres magnitudes que hemos mencionado, tanto el calor como el trabajo son, por definición, efectos de superficie y transitorios. Es decir, nosotros no podemos almacenar, por ejemplo, en una masa o en un sistema el calor o el trabajo. Solo suceden durante una transferencia de energía hacia adentro o hacia afuera del sistema. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, calor, trabajo y energía tienen la misma dimensión, pero solo la energía es una propiedad del sistema. Por eso se dice que es una función de estado. El calor y el trabajo no lo son, puesto que ¿qué? Aparecen únicamente cuando se cumple un proceso y cuando se termina el proceso desaparecen. Lo único que queda es la energía. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Dicen que el que calla otorga. Voy a suponer que el silencio quiere decir que sí. Sí, profe. Gracias. Bien. Ahora, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué podemos decir de la primera ley de la termodinámica? Como bien mencionaste recién, Lauti, es un caso particular del principio de conservación de la energía. Bien. ¿Válido cuándo? Para sistemas cerrados. Para sistemas cerrados. No se puede aplicar en sistemas donde la variación de energía cinética, la variación de energía potencial sea distinta de cero. ¿Sí? O que haya también variación gravitatorias o electromagnéticas. Ahí ya no se puede aplicar. Y que sacamos en conclusión que la energía es una variable de estado. Ese sería el resumen de la primera ley. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, si nosotros suponemos el universo como un sistema cerrado, todo el universo como un sistema cerrado, la variación de energía de ese sistema es cero, porque está cerrado. No ingresa ni sale nada. Entonces, si la variación de energía del sistema es cero, el calor y el trabajo se pueden transformar uno en el otro. Eso es lo que nos dice la teoría. Es decir, yo en un sistema cerrado donde no hay transferencia, no hay variación de energía del sistema, el calor y el trabajo se pueden ir transformando uno en otro. ¿Está?
¿Queda claro? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso está muy bonito en la teoría. En la práctica la práctica nos dice otra cosa. Si bien es posible, podemos transformar todo el trabajo realizado en calor, el proceso inverso, es decir, transformar todo el calor en trabajo, no es posible. Es decir, existe una dirección natural en que se producen los procesos. Supongamos, voy en auto a una cierta velocidad, freno en el semáforo. Parte de la energía cinética que yo traía en el auto se va a transformar en calor en los discos de freno. Se calientan los discos de freno, como producto de esa transformación de parte de la energía cinética que yo tenía. Ese es el proceso natural. Ahora, ese calor en los discos de freno espontáneamente no se va a transformar en energía cinética. Es decir, espontáneamente los discos que están calientes no van a ceder parte de su calor para que se transforme en energía cinética como resultado moviendo el auto. ¿Se entiende? Sí, profe, está clarísimo. Sí, profe, se entiende. Les pongo otro ejemplo. Supongamos que tenemos dos cuerpos a distinta temperatura. Uno más caliente, uno más frío. Los ponemos en contacto. ¿Qué es lo que va a pasar? Les pregunto a ustedes, a ver así participan. ¿Qué va a pasar cuando ponga dos cuerpos a diferente temperatura en contacto? ¿Se transfiere calor? Vamos, los escucho. ¿Qué va a suceder? Se transfiere calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Se transfiere calor del cuerpo que está a más temperatura al cuerpo que está a menos temperatura. Bien. ¿Puede suceder al revés? ¿Puede suceder que el cuerpo que está a menor temperatura pierda más temperatura y ese calor se lo transfiera al que está más caliente? A nivel atómico únicamente. Pregunto, en general a la clase, ¿puede ser el proceso inverso? ¿Puede ser de que si yo tengo una pava de agua caliente y tengo un hielo, el hielo se enfríe aún más y en vez de 0 pase a -5 y esa temperatura, ese calor que pierda, se lo cede y el agua empieza a estar más caliente? Para mí no. Para mí no, dice. La Antonella mueve la cabeza. Bueno, sí puede suceder. Pero no puede suceder espontáneamente. Tiene que haber un trabajo que provoque ese cambio. Espontáneamente no va a suceder. Tiene que haber un trabajo. Y gracias a Dios que existe ese trabajo, porque si no, no existirían las heladeras, ni los aire acondicionados, que exactamente hacen el proceso inverso. ¿Por qué? Porque hay un trabajo. Alguien está realizando un trabajo para extraer calor de algo que está más frío, ¿sí? Y llevarlo a algo que está más caliente, digamos.
¿Se entiende? Estas restricciones naturales, digamos, porque la teoría nos dice una cosa, la experimentación nos dice otra, quedan bien manifestadas en la segunda ley de la termodinámica. A ver, antes de dar el enunciado formal de la segunda ley, vamos a hacer algunas consideraciones. Nosotros dijimos que como consecuencia de la primera ley, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se puede transformar de una forma a otra. Bien. Ahora, esto no quiere decir que la energía pueda reciclarse de una forma a otra de forma indefinida. ¿Sí? Es decir, se puede cambiar de formas más útiles a formas menos útiles de energía. En cada transferencia, en cada transformación de energía en el mundo real, cierta cantidad de energía se convierte en una forma inutilizable, o sea que no se puede transformar en trabajo. En la mayoría de los casos, esta energía inutilizable se transforma en calor. Es decir, ustedes me pueden decir, bueno, pero a ver, el calor se usa para transformar, para producir trabajo. Sí, claro. Yo puedo usar calor para mover una turbina que genere electricidad. Seguro. Pero nunca la eficiencia es del 100%. Siempre hay una parte de calor que se pierde. ¿Sí? Por lo que cada vez que hay una transferencia de energía, cierta cantidad pasa a la categoría de energía inútil. Ese calor que se pierde. ¿Está entendido eso? Entonces, ya podemos dar la definición de la segunda ley de la termodinámica. Voy a decirla despacio para que puedan copiarlo. La segunda ley tiene muchos enunciados, son todos equivalentes. Voy a darles el que quizás sea más simple de entender. Dice que en un estado de equilibrio, mirá la hora que están llegando. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Los valores que toman en un estado de equilibrio, los valores que toman los parámetros característicos de un sistema los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico aislado, con énfasis en aislado, son tales que maximizan el valor
de una magnitud llamada entropía, que está en función de dicho parámetro. Eso dice la ley. Fíjense las cosas importantes o claves. Un estado de equilibrio, un sistema termodinámico aislado, los valores que toman los parámetros, siempre tienden a maximizar la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía la define Boltzmann, un conocido de ustedes. Se simboliza con la letra S y la define como el cociente entre el calor y el trabajo. ¿Sí? A ver, esta quizás es una de las leyes más trascendentales de la física. Y digo trascendentales porque trascienden la física. Van más allá de esto. Cuando yo empecé la clase les dije, hoy vamos a conocer cómo funciona el universo. Hoy van a entender ustedes los procesos químicos. Hoy van a entender muchas cosas de la realidad. Y es todo gracias a este concepto, a esta nueva magnitud que es la entropía. Esta segunda ley y la entropía en sí no es algo fácil de asimilar. Yo puedo decir, velocidad es la distancia recorrida sobre el tiempo, y lo veo. Ahora, cuando me hablan de la entropía y me hablan de que en un estado de equilibrio, en un sistema aislado, todos los valores tienden a aumentar el nivel de entropía, me empiezo a preguntar qué es la entropía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede venir en ayuda de este concepto nuevo el enunciado de la segunda ley, pero el enunciado de Kelvin y Planck. Dos muy viejos conocidos de ustedes. El enunciado de Kelvin-Planck es muy breve y muy clarificante. O sea, esta misma ley, según ellos, se puede traducir en no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Y les voy a dar otra definición más, de Clausius, para que los ayude a tratar de entender qué es la entropía. El enunciado de la segunda ley de Clausius dice, no es posible ningún proceso cuyo único resultado
sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Entonces ustedes van a decir, ¿pero qué? ¿Lo que acaba de decir usted de la heladera? Pará. Esta ley no dice que no sea posible la transferencia de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Lo que dice es que este proceso nunca va a ser espontáneo o natural. Es decir, que para que se produzca ese tipo de transferencia tiene que haber implicado un trabajo. Nunca va a ser espontáneo. ¿Sí? Podemos decir entonces que en cierta manera esta segunda ley se ocupa de la evolución natural de un sistema termodinámico, diciéndonos la dirección en la que va a avanzar. Por otro lado, la entropía es una magnitud que está asociada a la probabilidad de ocurrencia de un determinado estado. Es decir, aquellos estados más probables tienen mayor entropía. Un proceso natural espontáneo evoluciona hacia un estado con mayor entropía. ¿Van agarrándole la mano? Es un concepto complejo, pero que rige la vida. Por eso es importante entenderlo. Supongamos que yo tengo una taza de café y le echo azúcar. ¿Sí? Las partículas de azúcar se van a distribuir aleatoriamente en la solución. Es muy improbable que todos los cristales de azúcar queden alineados en el centro de la bebida. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Yo tiro estos 3 marcadores para arriba. ¿Qué es más probable? ¿Que caigan en el piso desperdigados o que caigan en el piso totalmente alineados así? Les pregunto, ¿qué es más probable? Que no caigan alineados. Que no caigan alineados, exactamente. Esto también, o sea, ¿para qué les hago este ejemplo? Igual que el del azúcar, para que entiendan que la entropía nos indica o está relacionado con un nivel de desorden de un sistema. Y la dirección natural de evolución
de un proceso, es en el sentido que aumente la entropía, es decir, que aumente el desorden. ¿Sí? Todos los procesos tienden naturalmente a evolucionar en el sentido en que aumente la entropía. Eso nos dice la segunda ley. Es decir, que aumente el desorden. Ahora, a ver, el tiempo no es una variable termodinámica, ustedes no la tienen en cuenta en los procesos termodinámicos. Cuando se introduce el tiempo, es porque se supone que entre dos estados de equilibrio, A y B, ¿sí? Para pasar de uno al otro, se ha pasado por infinitos subestados de equilibrio que llevan de este punto a este punto. ¿Sí? Y de esa manera estamos metiendo al tiempo como un parámetro. Entonces, visto de esta manera, la entropía nos dice o nos da una información sobre la evolución en el tiempo de un sistema aislado. Algunos autores que ustedes van a encontrar hablan de la entropía como que la entropía marca la flecha del tiempo. ¿Sí? Si yo tengo dos sistemas, A y B, y supongamos en el sistema B, o en el estado B, perdón, del mismo sistema, hay un mayor nivel de desorden que en el estado A, yo puedo presumir que este estado ocurrió después de este. Es decir, el proceso natural siempre va hacia un aumento en la entropía, en el nivel de desorden. Este sistema está más desordenado, este estado, perdón, está más desordenado que este. Este ocurrió después en el tiempo que este. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿A qué se refiere con desordenado? Mira, no lo voy a hacer gráficamente porque no me gusta romper cosas. Pero suponete que en un estado A tengo mi teléfono. Saco una foto. Y en un estado B tengo el teléfono con la pantalla partida. Roto. Crash. ¿Cuál estado sucedió después que el otro? Cuando está roto. Ese sucedió después. Está más desordenado que el primer estado. Y es digamos, lo que naturalmente va a ocurrir en esa dirección, no al revés. Si yo rompo un jarrón, si yo tiro un jarrón, se va a romper. Ahora, esa es la probabilidad de ocurrencia de un estado ordenado a uno más desordenado. La ocurrencia inversa de que se junten todos los pedacitos y me devuelvan el jarrón es altamente improbable. ¿Entendés? Creo que sí entiendo. Es un concepto complicado, Fiorella. Pero si lo lográs entender, te va a contestar muchas preguntas de la vida misma. Entonces, fíjense lo que venimos diciendo hasta ahora. Si nosotros suponemos que el universo
es un sistema cerrado, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo que en un proceso termodinámico, de forma espontánea, de alguna manera, tiene que aumentar la entropía del universo? Cualquier proceso, como una reacción química, se va a mover en la dirección que aumente la entropía del universo. Explotó la cabeza. Y alguno, por ejemplo Lautaro, me puede decir, ajá, sí, bueno. ¿Qué pasa con los seres vivos? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las personas? Y las personas que son un conjunto de materia que está bastante ordenada y organizada. Y que para vivir sostiene permanentemente procesos termodinámicos. ¿Cómo contribuye eso a aumentar la entropía del universo? Bueno, miremoslo un poco más en detalle. Los intercambios energéticos que se producen. Por ejemplo, cuando yo camino, aumenta mi energía cinética. ¿Sí? Para yo poder aumentar mi energía cinética, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mis músculos se pusieron en movimiento. Y para que los músculos se pongan en movimiento, ¿qué es lo que hacen? Los músculos utilizan energía química de moléculas como la glucosa y lo transforman en energía cinética del cuerpo. ¿Lo ven? Y potencial si, por ejemplo, estoy subiendo una escalera o una calle en pendiente. Ahora, este proceso de transformación de una energía en otra no es muy eficiente, ya que una parte, yo me pongo a caminar, y una parte de esa energía química que los músculos transforman en energía cinética, ¿en qué se va a transformar? Cuando ustedes salen a caminar o a correr, ¿en qué se transforma parte de esa energía? En calor. En calor. Parte de ese calor lo usa mi cuerpo para mantener 37 grados Celsius. Pero otra parte se disipa en el ambiente, aumentando la entropía del entorno. ¿Se entiende? Supongamos que esta persona está ingiriendo, mientras vas corriendo, te comes una barrita energética. ¿Sí? ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo convierte esas moléculas complejas en moléculas más simples, como dióxido de carbono o agua. Calor, transpiración. ¿Lo ven? Todo contribuye a aumentar la entropía del entorno. Aunque yo esté sentado acá en el banco. Es decir, ¿y ahí cómo hace usted para contribuir a la entropía del universo? Porque estoy manteniendo una cierta tasa basal de actividad metabólica, degradando moléculas más complejas en otras más simples, y en calor, que aumenta la entropía del entorno. ¿Se entiende? En resumen, puede haber procesos que disminuyan localmente la entropía,
Por ejemplo, el que acabo de dar del cuerpo mío o de cualquier persona. ¿Sí? Pero esta disminución es a costa de un gasto energético. Y parte de esa energía no se puede aprovechar y se convierte en calor. Yo sé. Dime. ¿No hay un límite en el aumento de la entropía del entorno? No. No hay un límite. Lo único que te dice esta segunda ley es que la entropía del universo va en aumento. Con lo cual, fíjate lo que acabas de descubrir. Ya sabemos cómo va a morir el universo. ¿Cómo va a morir el universo? De calor. Cuando toda la energía que hay en él se transforme en calor. Es lo que le llaman la muerte térmica del universo. ¿Lo ven? Pero acá hay otra cosa muy importante y que yo sé que a algunos de ustedes no les va a gustar. Esto lo entendimos, ¿no es cierto? Bien. Ahora, imaginen que A y B es el universo en distintos momentos. La flecha del tiempo pasa de este universo más ordenado a uno más desordenado, cada vez más desordenado. No puedo volver para atrás. Es decir, la segunda ley de la termodinámica me impide, en cierta manera, los viajes en el tiempo. ¿Por qué? Porque estaría yendo de un universo más desordenado a un nivel de mayor ordenación, lo cual está prohibido. No es lo que dice la ley. No es lo... ¿Se entiende eso? Chao, me acabó el viaje en el universo, Lautaro, en el viaje en el tiempo. Igual la segunda ley de la termodinámica tiene excepciones a nivel microscópico, entonces se podría lograr el viaje en el tiempo. Pero en Bueno, se algún puede viajar al lugar, futuro. claro, podés ir al futuro, sí, pero no vas a poder volver. Y no, nunca. Nos mintieron los de Dark. Sino de alguna manera, a ver, la entropía del universo tiene que ir en aumento siempre, va en aumento siempre. Entonces, si hay algún desarreglo local, tiene que compensarse por otro lado, para que la entropía total sea siempre en aumento. Y bueno, que se jodan los otros. Yo quiero viajar en el tiempo. Que explote algún planeta distante, ya fue. Claro, algo va a pasar. Pero estos son los procesos de la vida. Siempre así. Siempre en la dirección de máxima entropía. Siempre a donde aumente la entropía. Ese es el proceso natural. ¿Se han quedado mudos? ¿Ningún comentario? Eso pasa en el laboratorio cuando ustedes hagan algún experimento. Profe, ¿qué pasa con todo el calor, digamos, que se produce de la muerte térmica del universo? Es como supuestamente explican, que se termina el ciclo y vuelve a empezar todo. No, porque ese calor es la parte residual de calor que no es utilizable, que no se puede transformar en trabajo. ¿Me entendés? Pero no sigue siendo energía. Sí, en forma de calor.
Eso es lo que le llaman la crisis entrópica. Es decir, que el universo, todas las formas de energía del universo se van a terminar convirtiendo en calor, nada más. Pero vos vas a decir, ¿eso va a generar nuevas estrellas? No hasta donde sabemos. Porque ¿cómo funciona una estrella? A ver, bioquímicos, futuros bioquímicos y farmacéuticos, ¿cómo funciona una estrella? Se muere. Ah, O sea, es un... Se muere, me dice. No, ¿cómo funciona? O Si sea, se muere el sol, estamos fritos, Sofía. técnicamente fritos no nos vamos a congelar. bueno, Primero profe, vamos pero a quemar y después nos congelamos. Pero pará, yo no dije eso. Dije cómo funciona nuestro sol. Sí, Hoy. está... tira calor. Una combustión constante. Tira calor, que hay incendios provocados en el sol. Sí, Hay No. flacos que se fueron del dique Potrerillo a hacer incendio en el sol. Claro, o sea, dependiendo del tipo de estrella, son los cúmulos de masa que tiene, y esas masas tienen energía química que mediante combustión las va liberando. Y se liberan los, ¿no? Es más simple que eso. El como- combustible principal. no está explotando No, constantemente. Ah, pero explotando, ¿por qué? No son las Porque el explosiones helio- que vos conocés. Porque el helio se va fundiendo con el centro del sol, entonces se va quemando. No. En el sol, la masa es tal que la gravedad que genera el sol es tan brusca que lo que ¿qué hace? Básicamente, el mayor porcentaje del sol es una bola de hidrógeno. Una bola de hidrógeno, no tiene tierra. Es un gas. Pero la gravedad es tan grande que ¿qué hace cuando se juntan dos átomos de hidrógeno y los apretás terriblemente? ¿En qué se transforman? Helio. En helio. Y libera energía. Libera energía electromagnética que nosotros la percibimos como luz y calor. ¿Sí? Entonces, el Sol es un horno nuclear permanente donde se están transformando miles de millones de toneladas de hidrógeno en helio. Y la energía que libera es la que nos mantiene a nosotros vivos, en forma de calor y de luz. ¿Sí? El 90% de la energía que produce el Sol es por la fusión de hidrógeno. ¿Sí? El 6%, más o menos, del resto de la energía que produce el Sol es por la fusión del helio, que se transforma en carbono. Y ya, digamos, que van viendo que de dos átomos de hidrógeno hago uno de helio, genero gran energía. Después agarro de helio y genero carbono y ya provoco muy poca energía. Cada vez se va transformando en energía o en materiales que producen menos energía o energía menos útil. ¿Se entiende? Es decir, que cada vez que la estrella fusiona los núcleos, obtiene otros que le es más inútil para obtener energía. Y por ende, después de haber consumido todo el combustible principal, que es hidrógeno, la estrella muere. Y la materia que quedó atrás ya no sirve para generar energía. Y eso es lo que va a pasar con nuestra estrella, el Sol, dentro de 5.000 millones de años. Va a morir. Profe, y eso de que, por ejemplo, porque supuestamente cuando pasa
de una estrella a otra, que la próxima sería una estrella roja, eso se agranda, ¿no es cierto? Y, o sea, se agranda necesariamente para quemarlo de adentro. ¿O cómo es? No. El tipo de estrellas es en base a la cantidad de masa que tienen. Y eso habla de la vida de la estrella. En el diagrama de Hertzsprung-Russell, de los tipos de estrellas, que más o menos se distribuye así como una Z, nuestro Sol está ahí. Es un término medio. Ni muy grande, ni muy pequeña. Normal. Entonces, ¿qué pasa? En una estrella como la nuestra, en la medida que se va consumiendo el combustible, la estrella se va achicando. ¿Sí? Se va concentrando la masa de esa estrella. Las presiones son mayores. ¿Se entiende? Entonces, cuando colapsa la estrella, como última reacción de una estrella como nuestra, el Sol, tiene una última explosión producto de ese colapso, ¿sí? Y ahí se murió. Es como lo último que va a hacer. Cuando eso suceda, va a aumentar el diámetro del Sol a tal punto que va a llegar hasta la órbita, el Sol, el nova Sol, porque va a ser una nova, va a tener el diámetro de la órbita de Marte. Va a llegar hasta la órbita de Marte. Así va a crecer. Y ahí ya se termina de comprimir por gravedad y se muere. Ya no queda nada para quemar, nada para producir. Quédense tranquilos. Obviamente, cuando llegue la nova Sol, todo lo que está en el camino va a quedar barrido. Pero ya no vamos a existir. Eso va a pasar dentro de 5.000 millones de años. Ya habremos, si hemos logrado sobrevivirnos a nosotros mismos y no matarnos en el intento, ya estaremos viviendo en otro lado. Está difícil. Está difícil como viene la mano, ¿no? Sí, Yo creo totalmente. que en esa época alguien coma sopa de murciélago ni cosa por el estilo.